Estamos en julio de 2024, pero ya tenemos los primeros rumores para enero de 2025. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón. Yo soy Mario y esta vez vamos a hablar de los primeros rumores que ya hemos recibido para enero de 2025 y estad atentos porque estamos cargaditos. Pero antes de nada quiero comentar un par de cosas antes de entrar en los rumores y lo primero es que estamos a 5 meses de que estos rumores sean verdad, entonces quiero que seáis conscientes de que puede haber bastantes cambios. Normalmente las fuentes que yo utilizo suelen acertar bastante, si no suele haber cambios de figuras o algún cambio de algún set. Por ejemplo, lo que antes iba a ser un set playset de la Estrella de la Muerte terminó siendo un Destructor Imperial, pero el resto de rumores la verdad que fueron bastante acertados, así que sed conscientes de que puede haber cambios, entonces nos vamos a ilusionar, pero no nos ilusionemos muchísimo porque puede haber muchos cambios. Lo segundo es que si os gusta este tipo de contenido, por favor lo apoyéis mediante un like, suscripción o comentario, ya que parece que al Lego no le gusta. Me han baneado mi cuenta de Instagram durante 3 días por subir un vídeo de filtraciones, el del Onyx y Jedi Bob, que todo el mundo ha subido. Pues a mí han decidido borrarme el vídeo y bloquearme la cuenta de Instagram durante 3 días, ni mensajes puedo mandar, ni hacer publicaciones, ni puedo hacer nada, así que apoyad mucho este contenido si os gusta, porque parece que a Lego no le gusta y vamos a seguir haciéndolo porque a mí es el contenido que más me gusta hacer. Y un saludito también a Guillermo. Y finalmente a todos los miembros o a todos los que os hagáis miembros del canal durante el mes de junio vais a participar en el sorteo de este set, un Battle Pack de 30 euros, este Battle Pack fantástico con 9 figuras, así que ya sabéis, os dejaré el enlace en la descripción para cómo haceros miembros si queréis participar en este sorteo internacional del mes de julio. Todos estos rumores cuentan con número de set, número de piezas y precio, y también los primeros rumores sobre qué es lo que podría contener, unas pistas que, como digo, es muy probable que algunos de ellos cambien. Empezamos con el 75401 con 290 piezas y $45, Ahsoka Jedi Interceptor. Este rumor es el que probablemente está preocupando más a la comunidad y entre ellos a mí, y es que pagar $45 por un Interceptor desde mi punto de vista sería abusivo. No vamos a criticarlo de momento porque, como decimos, esto es un rumor, puede cambiar bastante y no tiene por qué ser esto, pero aún así un Interceptor de Ahsoka, que me parece que es una idea bastante chula y necesaria, la que ojalá la recibamos, estaría genial, pero no estos precios. Y es preocupante que, viendo las tendencias últimas de Lego, la comunidad de verdad se esté creyendo que nos vayan a vender Interceptor por 45 euros. Así estamos de sensaciones. De cumplirse, como digo, me gustaría ver una versión moderna de Ahsoka de Clone Wars, que es bastante necesaria, con una cara más moderna, no solo con la cara con los ojos de Clone Wars que tenemos, el droide de Ahsoka, que hace mucho que también no lo vemos, y soy de los que piensa que como mínimo sería necesario otro personaje interesante, y de ser este el precio, 2. Continuamos con el set 75402 con 497 piezas y un precio de $70, un ARC 170 Starfighter. En mi vídeo de los 10 sets que necesitamos para 2025, que os dejaré en la descripción en alguna tarjeta o que tenéis en el canal, ya hablé de esta nave y lo necesaria que sería hacer un remake, y ojalá nos lo traigan porque es una de las naves más icónicas de la venganza de los Sith y que vemos en las escenas iniciales de la película. Seguramente hay algo que también preocupe a mucha gente, y es el tamaño de la nave, por la tendencia reciente de hacer naves más pequeñas. Sí que es cierto que tiene 100 piezas más que cualquier versión anterior, pero yo creo que en lugar de dar más tamaño, seguramente lo que nos van a hacer es más detalle e incluso un tamaño un poquito menor. En cuanto a las figuras, obviamente no tenemos ni idea, pero yo creo que aquí es donde la gente se va a emocionar y hay muchas opciones buenas, entonces hay que relajarse un poco porque luego vienen las decepciones. Pero opciones que a mí me parecerían increíbles. La primera, pues un remake directo con 2 clones piloto o uno y Kit Fisto. Lo ideal sería que como mínimo 3 figuras porque es un set caro, versión que ya hemos recibido y es la que yo tengo personalmente. Y la segunda, que a mí más me gustaría, sería recibir a Plo Koon y a Wolfie. Lo que pasa es que no sé cómo podrían meter a Wolfie, pero aunque sea Plo Koon, yo creo que, bueno, es que Kit Fisto y Plo Koon los dos hacen bastante falta y creo que esa combinación volvería loca a la gente. O sea, imaginaros que meten a Plo Koon, a Wolfie y un clon de la 104 o un clon piloto de la 104, creo que es la Legión de Wolfie. Sería increíble, pero bueno, como mínimo que por lo menos el ARC 170 sea real, que es lo que más me gustaría a mí. Ya veremos luego con qué figuras nos puede venir. El siguiente set es el 75403, 1048 piezas y un precio de $100. Este es el set más grande y caro de lo que viene siendo esta oleada de enero, y el rumor parece ser que va a ser un Grogu construible con su cuna. Me llama la atención porque ya hemos tenido uno hace poco, que creo que se retiró el diciembre pasado, pero por otra parte, dentro de un mes vamos a tener a la venta a la vez 3 versiones construibles de R2, el de 200 y pico euros, el de 100 euros y la versión que vienen varios droides de 100 euros. Así que ahora mismo con Lego todo es posible. Sinceramente, si hacen bien la cuna, creo que puede ser un set que venda muy bien, porque he visto este tipo de figuras de Grogu, son muy monas en las que viene él dentro de la cuna, pero suelen ser muy caras, por lo que pueden tener una buena oportunidad desde Lego para hacer algo que por 100 euros es un precio comedido entre comillas y que quede muy bien. Los dos siguientes sets van a continuar supuestamente con la serie de los mid-scale y van a hacer que me plantee hacerme con todos ellos, ya que no llegué a comprar todos los cascos y estas naves me suelen gustar bastante. Lo que parece seguro es que ambos son sets de más 18 años, pero a mí me gustaría que más que tener 2 sets mid-scale, uno fuese un diorama de la venganza de los Sith, porque se me ocurren muchísimas cosas que hacer. Empezamos con el más barato de los dos, es el 75404, 450 piezas y
$50 un Acclamator Midi-Scale. Acclamator o Acclamator, no sé cómo se dirá, y corregidme si me equivoco, es como una versión corta de un Venator. Y sinceramente, teniendo la versión de la mano invisible, me llama la atención que el que saquen no es un Venator propiamente dicho. Este set, junto con el ARC 170, si son ciertos, nos vendrían a confirmar que se va a hacer algo por el 20 aniversario de la venganza de los Sith, y teniendo en cuenta que ya tendríamos 2 sets en enero, podría ser que no sacasen más, pero podría ser que sí, y que fuese un muy buen año, porque tener sets de la venganza de los Sith a mí me parece fantástico. Siguiendo con los mid-scale, el set 75405 tendría 559 piezas y un precio de $70, y sería la nave capital de los Mon Calamari, el mid-scale Home One Cruiser. Este es uno que me llama mucho la atención y creo que puede salir muy bien o muy mal. Y digo esto porque, para el que no lo sepa, es una nave con unas formas bastante complicadas de trasladar a Lego, a no ser que sean con piezas con moldes específicos, por lo esféricas que son, así que ya veremos qué tal les sale, porque sí que tengo esperanzas de que si lo hacen, pues que lo vayan a hacer bien, porque estas naves en mid-scale a mí me parece que le están quedando de lujo. El último set es el 75410, 90 piezas y $30, un N1 Starfighter de The Mandalorian, en una versión de 4 años o más, y no es la versión de la amenaza fantasma. Me parece un punto de vista diferente a lo que hemos visto estos últimos 2 años, e interesante, ya que han buscado una serie más adulta para hacer un set de 4 años como es The Mandalorian, pero obviamente tiene a Grogu, que es un gancho muy potente para todo el mundo, incluido niños. ¿Por qué digo esto? Porque estos sets que van dirigidos a niños, a quien tiene que convencer también, y porque son quienes los compran, son los padres, y creo que es más fácil que entre que le compren a su hijo, aunque si el hijo quiere los dos, un set de Mandalorian y otro de Young Jedi, si ellos conocen Mandalorian, pues es probable que te digan, mira, no quieres el caza de Mando, y que le acaben comprando ese porque ellos también habrán visto Mandalorian, y Young Jedi, pues si tenéis más de 4 años seguramente sea un peñazo y no sea tan conocida. Y bueno, esto sería todo. La verdad que muchísimos rumores, sobre todo para las fechas en las que estamos. Como digo, estamos en julio, estamos hablando de enero, son 5 meses, por lo tanto hay que tomárselo con un poquito de calma, porque aunque yo espero que sí que sean bastante acertados, ojalá a lo mejor 1 o 2 bailan, pero sí que creo que estas fuentes suelen acertar bastante. Todavía queda mucho tiempo y va a haber mucha evolución de estos rumores que vamos a seguir en el canal, que a mí es el proceso que más me evoluciona, ver desde el primer hasta el último rumor cuántos meses han pasado y cómo de acertados han sido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si es que me habéis aguantado tanto tiempo, volver a recordaros, te estaréis viendo por pantalla, yo lo habréis visto, todos los miembros del canal que van a participar en el sorteo del Battle Pack, así que muchísimas gracias, y si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.